¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes? Espero tengan muy buena mañana. Les escribí en el chat lo siguiente, ¿no? Que quería darle un comunicado y es por esa razón que vamos a obviar por hoy los saludos particulares que suelo dar en clase a cada uno de ustedes, ¿no? Como parte inicio de la clase. Por eso les decía que me disculpen. Ya no quiero que lo tomen como una falta de respeto o una indiferencia, no, sino por una cuestión de tiempo nada más, como les quiero comunicar algo, ¿no? Entonces, para luego del comunicado pasar directamente a la clase, ¿sí? A ver. Muchachos, el comunicado no es un comunicado académico, no es un comunicado académico, es un comunicado particular, pero considero yo necesario en la situación de la que estamos viviendo, ¿ya? Mire, tal vez usted, obviamente, la mayoría que no me conoce el año pasado no recuerde o no lo sepa porque recién incorporado, pero un grupo de alumnos que sí trabaja conmigo de bastante tiempo. Y bueno, el año pasado yo caí en COVID. Y caí en COVID de una manera lo más triste, se puede decir así, porque yo tengo encerrado en casa prácticamente casi 2 años. Desde que comenzó la pandemia, quien te habla no sale. Profe, pero si no sale, ¿cómo se contagió? Lastimosamente tú sabes pues que eh, debido al encierro en el que estamos, hay personas, miembros de la familia que necesariamente tienen que salir, ya sea porque en su trabajo lo disponen de esa manera, ¿no? Por ejemplo, mi hermana trabaja para el ministerio y si el ministerio le dice que debe salir, bueno, ella debe cumplir, ¿no? Por más que estén infectados, igual también los mandan y salen, ¿no? Si está el ministro que están infectados, ¿no? Mi otra hermana trabaja en docencia y el colegio le pide que vaya, ¿no? Lastimosamente son empleados y deben cumplir pues con su normativa, ¿no? Porque hay muchos trabajos que están obligando a los trabajadores a ir a trabajar, a pesar de que tienen cierto porcentaje de contagiados. Así es. Y bueno, entonces yo no salí, pero los miembros de mi familia sí. Y bueno, pues me contagié, pues, ¿no? Porque estamos dentro del mismo entorno, pues, ¿no? Y bueno, la pasé bastante mal. Hubo una cadena de solidaridad que al final me permitió a mí recuperarme. Y hoy estamos aquí, ¿no? Con ustedes trabajando, dictando de la mejor manera posible, ¿no? Una vez recuperado. Eh, Mi señora trabaja en Promar y el 70% de los trabajadores de Promar están infectados. Y mi señora ha sido también pues infectada, por más que sí los protocolos y todo eso, porque la última variante es bastante contagiosa, menos letal, pero más contagiosa. Y bueno, estaba preocupada porque como me había dado grave a mí la vez pasada, ¿no? No se preocupe, María. Eh, Estaba preocupada en que me vaya a afectar ahora, ¿no? Afortunadamente, así es, Rodrigo, así es. Afortunadamente, tengo las 3 dosis. Afortunadamente tengo las 3 dosis, justamente me puse la última dosis, se lo comenté la semana pasada a ustedes. Y yo más preocupado por mi mamita, que es una persona que está ya avanzada de edad, pero también le hice, así renegando, le hice poner sus 3 dosis también. Y bueno, de una simple gripe no ha pasado. Sin embargo, la situación que estoy pasando yo, que en este caso ahora es aceptable, se puede decir así, no la está pasando todo el mundo. Tengo amigos, colegas que están ahorita internados en UCI. Así es. Entonces yo este pequeño comentario que le quería hacer llegar a ustedes era, yo no sé qué percepción tendrás tú de la vacuna, no sé qué percepción tendrá tu familia acerca de la pandemia.
No sé si son de repente esos que aceptan de la teoría de la conspiración y discuten sobre si fue humano, mutado, si creen en esa situación, ¿no? De que quieren despoblar el mundo y matar a los viejos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar a detallar sobre la percepción que tienes con respecto a la situación que estamos viviendo. Porque discutir sobre eso, tengo más de 140 y pico alumnos, sería pues generar un desorden total. Ni tampoco quiero imponer una manera de pensar. No va por ahí mi comentario. Mi comentario claro y concreto es el siguiente. La pandemia existe. No es mentira. Ahora, el por qué, y ese es otro tema. Ese es otro tema. Y lo único nada más que yo te puedo decir desde mi experiencia vivida es que esta enfermedad mata sobre todo a la gente de escasos recursos. Porque no es barato un balón de oxígeno. La medicina no es barata y ya sabemos que la situación en los hospitales públicos es de mala calidad, eso ya se sabe. Y hay mucha gente que hasta le tiene miedo ir al hospital. Entonces yo simplemente te hago este comunicado, este pequeño informe, esta pequeña reflexión para que usted se cuide. Se cuide, cuida a los suyos, cuida a su familia, porque en estos 2 años de pandemia, y disculpa si de repente me da ganas un poquito de lagrimear, porque en realidad se ha perdido mucha gente. Se ha perdido mucha gente valiosa, y se sigue perdiendo. Y lastimosamente se seguirá perdiendo porque hay mucha gente que no toma conciencia de esta situación. Hay mucha gente que piensa que esto no existe, que es mentira, y no se cuidan adecuadamente, y no siguen los protocolos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y lastimosamente seguiremos lo más probable en todo este año de la misma manera, es lo más probable, viendo las cosas cómo se desarrollan. Sí, muchachos, solamente quería darles ese comunicado, ¿ya? Que se cuiden y cuiden a los suyos. Un poquito de criterio y un poquito de responsabilidad, nada más. Disculpen si he usado estos minutos que son de avance de clase para hablar de este pequeño detalle que obviamente en tu examen de admisión no va a venir, pero yo considero que es muy importante hablar las cosas claras, colocar los puntos sobre las IES. ¿Sí? Sí, muchachos. Bueno, ok, perfecto entonces. Perfecto. Ahora les indico cómo vamos a trabajar. Excelente, Dorcas. Esa es la idea, mi estimado. Así es, Medalin, esa es la idea. Bueno, les indico, muchachos, cómo vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar así. Vamos a analizar nuestro resultado de examen diario de la semana pasada, ¿sí? Que nos fue regular para bien, regular para bien. Veremos los pequeños errores que se han podido cometer, los corregimos, ¿ya? Luego vamos a terminar el pequeño cachito que nos faltaba, porque la semana pasada nos quedamos hasta babilónico. Nos faltaba sirio y neobabilónico. Ya, terminamos ese cachito. Luego nos metemos en el desarrollo, nos explayamos en Egipto. Ya, nos explayamos en Egipto, que ya habíamos hecho una introducción. Y hacemos la introducción al mundo griego. Así que hoy hay bastante por trabajar. La disculpa es del caso si mi garganta no es la mejor. Como te decía, salgo de un proceso gripal, pero igual con todas las ganas de hacer un buen trabajo como siempre y que sea recepcionado de la mejor manera posible por la mayoría de ustedes que han entrado bien. ¿Eh? Los chicos que se han incorporado, que han sido como 100 y que recién llevan a clase conmigo, en su mayoría, han entrado bien a la clase y eso le demuestra en sus pruebas. A ver, comenzamos entonces. ¿Ya? Consulta, ¿se ve la PPT que comparto o no? Si no, para volverla a compartir, disculpa. Sí se ve. Si no, para volverla a compartir, no se ve. Vamos a compartirla entonces, no se preocupe. Ya, a ver. Vamos a ver. No se preocupe. Aquí estás.
Ahora. ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto, listo. Ahora, muchachos, vamos a ver. La primera pregunta, según mis registros estadísticos, pregunta que ha pasado el 91% de eficiencia. De los 139 alumnos que hemos dado la prueba, sí, Alía, no se preocupe, no es necesario que me dé la clave, mi estimada. La clave, jóvenes, recuerden que el objetivo de mostrar las preguntas es sustentar, ¿no?, los enunciados. No es necesario que me den la clave, porque ya la prueba la hemos realizado, ya la mayoría que marcó bien ya sabe cuál es la respuesta. No es necesario que me den la clave, ¿ya? Listo, escúcheme con atención. Les decía, entonces, de los 139 que han marcado la clave, 127 han marcado la clave correcta. Es un porcentaje bastante alto. Y la pregunta era por las pirámides, ¿correcto? ¿Ya? De Keops, Kefren y Miserinos. ¿Ya? Muchachos, ¿en qué periodo se desarrollan las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos? ¿En qué periodo se desarrollaban las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos? Incluso mostramos ahí las imágenes de las pirámides de Egipto en el periodo antiguo. Claro, Eileen, excelente. Excelente, Clever, específicamente en el periodo menfita. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mire, ve, 4 compañeros han marcado la palabra A, protodinástico. No es la respuesta correcta. 7 compañeros han marcado la alternativa C, el primer imperio tebano. Ahí se desarrollan otro tipo de tumbas conocidas como los hipogeos. Y un compañero marcó Imperio Nuevo. Entonces les hago recordar que Egipto tiene 3 etapas imperiales: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Y las pirámides corresponden al Imperio Antiguo, cuya capital fue Menfis. Así es, María, la respuesta era periodo del Imperio Antiguo. La alternativa es la alternativa Beso. Su capital fue Menfis, es lo mismo que decir periodo menfita. No estamos diciendo nada diferente, es lo que estamos explicando. ¿Listo, jóvenes? ¿Quedó claro entonces esa información? ¿Les quedó claro la respuesta? Que en esta PPT figura como 2, entonces me fue la pregunta 1, ¿no? Ok, listo. Ahora, la pregunta número 2, que en este caso figura como número 1 acá en la PPT, me sorprende, pero no gratamente. ¿Por qué, profe? Porque has caído en la trampa. Y no me sorprende gratamente porque explicamos esa trampa. La pregunta número 2 dice, para el historiador griego Herodoto, Egipto era un don del Nilo. ¿Por qué? Muchachos, ¿en qué quedamos? ¿Qué era más importante, la agricultura o el comercio? En Egipto, el río Nilo favorecía el comercio por su caudal. Pero, ¿qué era más importante? Correcto, Claudia. Lo más importante era la agricultura. Incluso explicamos que esto fue pregunta de examen de admisión. Y te dije que en las claves no estaba la agricultura. Pero sí había otra alternativa. Muchachos, ¿cuál es la importancia del limo? Explicamos en clase. ¿Cuál era la importancia del limo? ¿Qué hacía el limo? Fertilizaba las tierras, correcto, Alilla. Por eso te pregunto, ¿la clave es la B?
Te pregunto, ¿la alternativa correcta es la B o el distractor? Te pregunto, ¿la B es clave o distractor? Te pregunto, ¿qué es la B? ¿Qué es la B? La B no es la respuesta. La B es el distractor. La clave correcta es la A. Sin embargo, te comento que 33 compañeros han marcado la B. Te comento que 33 compañeros han marcado la B. Así, masivamente. Esta pregunta ya han fallado 34 alumnos. Y de los 34 que han fallado, 33 han marcado la B. Profe, el promedio, profe. Y al final veremos si este error cometido por gran parte del alumnado nos va a pesar a la hora del material de lectura extra. Vamos a ver cómo nos va el resultado final. Así es, María. Todos cometen errores, pero recuerde que esto fue analizado en clase. Esto fue explicado al detalle en clase. Si no lo hubiéramos tocado o solamente lo hubiéramos mencionado, se puede entender, ¿no? Pero hayan caído bastantes alumnos. Recuerde que el promedio es de todo el salón, mi estimada María, no es personal, es de todo el grupo, ¿ya? Solo un compañero marcó la clave, puerto en el Mediterráneo. Es cierto que el Nilo abre un delta hacia el Mediterráneo, pero hablar de puerto habla de comercio, y hemos explicado que su base económica es agraria. El delta es la parte más productiva del Nilo. Por lo tanto, la respuesta en la 1 es la A. ¿Ya? Ahí está. Crecientes anuales fertilizantes en las tierras. Vamos a ver, María, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muchachos, la pregunta 3, interesante, 83%, dice, en Egipto, ¿quién es el dios de la vegetación, la fecundidad y un dato adicional? Además, preside el juicio de los muertos. Yo te expliqué un mito, el mito de Osiris. Te dije que Horus era el sol de mediodía, del sol de amanecer. Ra era el sol de mediodía. Osiris, sol de atardecer, que era matado por Set, dios de las tinieblas. Y explicamos que Osiris, además de ser el dios de la vegetación, él preside el juicio de los muertos, donde los lleva Anubis. Pregunta examen a Misión San Marcos. Te lo pedí que lo resaltes. El juicio de Osiris, correcto. Hasta incluso te mostré una imagen de Anubis momificando y otra imagen de Osiris enjuiciando. Entonces, esta pregunta la han marcado bien 115 compañeros. 7 han marcado la A, Ra, no es la respuesta. Ra, sol del mediodía, dios de Memphis. 14 han marcado Apis, y ahí me detengo. Muchachos, esta pregunta que estás viendo ahorita es una pregunta de examen a Misión San Marcos, que en su momento a la gente le dio derrame cerebral. ¿Por qué, profe? Apis es un buey. Apis es un buey. Y escúchame, Tambia, escúchame. El buey se usaba para el arado. Por lo tanto, Apis es un dios de la vegetación. Profe, entonces la clave es la B, profe. Espérate, espérate. Isis es la luna y es esposa de Osiris. Isis, que lo han marcado aquí, estoy viendo, 3 compañeros, es diosa de la fertilidad. Oh, profe, ya me hizo dudar. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Apis, Isis o Osiris? Te estoy explicando que esta pregunta tenía más de un distractor. Por eso yo, para evitar que tú te confundas, le agregué a la pregunta original, preside el juicio de los muertos. Porque la pregunta original no tiene ese dato. Porque la pregunta dice de la vegetación y la fecundidad.
Y quien cumple esas dos características es Osiris, Apis de la vegetación, Isis la fecundidad. Vegetación y fecundidad, Osiris. Entonces, como estaba muy difícil, yo te lancé un ayudín y te puse preside el juicio de los muertos, como para que no falles, para que la clave sea Osiris. Pero hay un pequeño grupo de alumnos que ha fallado, ¿no? ¿Cuántos han fallado la pregunta número 3? La pregunta 3 la han fallado 24 compañeros. 24 compañeros. ¿Se entiende por qué la clave es Osiris, muchachos? ¿Se entiende por qué la clave es Osiris? Ok. Profe, promedio, profe. El promedio nos dice que tenemos 87 alumnos que han sacado 18, más que la semana pasada, que fueron 81. El promedio nos dice que hemos sacado, 3 compañeros han sacado nota mínima, 0. Y la semana pasada fue solo 1. O sea, hay 2 compañeros que no lo han ido adecuadamente en esa prueba. 2 más. Y hay 12 compañeros que han sacado 6. La semana pasada solo fueron 5. La semana pasada solo fueron 6 alumnos que le fue entre 6 y 0. En esta ocasión fueron 15. O sea, 9 compañeros más. A eso le sumas que la semana pasada hicimos la prueba 146 y hoy solamente han hecho la prueba 139. La semana pasada sacamos 15,1 de nota y hoy sacamos 15. Profe, por una décima, profe, por una décima. Por una décima no hay material de Egipto. Si un compañero más hubiera hecho la prueba, pasábamos 15,1. Reglas son reglas. Reglas son reglas. Hay un grupo de compañeros que no ha dado la prueba. La primera prueba fueron 147. La segunda, 146. La tercera, 139. 37 han sacado 12 y la semana pasada fueron 59. Entonces, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Listo. Bueno. Así que la meta será, muchachos, pasar 15 el día de hoy. Ya esa va a ser la meta el día de hoy, 15. Bueno, dejamos esta estadística y vamos con lo que te prometí. Vamos con lo que te prometí. Vamos, esperemos, Rodrigo, esperemos. Vamos a cambiar. Vamos a tener ese cachito que nos faltaba para continuar. A ver. Vamos a registrarlo. Listo. A ver, jóvenes. Nosotros ya sabemos que Babilonia llega a su fin tras la invasión de los hititas, que tenían como ventaja militar el uso del hierro. Los hititas no llegan solos a Babilonia, llegan los casitas que introducen el caballo. Pero también llegan los mitanis que se van a la parte norte de Mesopotamia, donde estaban los asirios. Los mitanis van a fundar el imperio hurrita. Jamás, Vania, jamás. Yo jamás olvido algo. Entonces, luego, los asirios se van a liberar de los mitanis y van a fundar el gran
imperio asirio que va a conquistar la Baja Mesopotamia, o sea, eso incluye a Babilonia, o sea, la región de Caldea. San Marcos preguntó, ¿dónde está ubicada Asiria? Nosotros ya sabemos que está ubicada en la Alta Mesopotamia, al norte de Mesopotamia. Pregunta, examen, admisión. Los asirios, en su historia, tuvieron varias capitales. Una de esas capitales fue Asur. Profe, disculpe antes que continúe. Profe, yo siempre sigo sus recomendaciones y yo tengo mi lectura, mi subrayado, tengo mi resumen. Profe, yo he encontrado que Asur es un dios en Asiria. Efectivamente, Asur es un dios en Asiria. Profe, pero usted me está colocando capital. Es un homónimo. La palabra Asur es un homónimo. Se puede referir a la capital de los asirios o también a su dios, que es el dios de la guerra. Como Asiria es un estado militarista, Asur también es el dios de la guerra. Profe, así como los espartanos que adoran a Ares, el dios de la guerra, claro, porque Esparta es un estado militarista, pues. Bacán, profe, chévere, sígale, profe. Ahora, yo sé que usted sabe quién es Asurbanipal. Ya hemos explicado varias veces. El que hace la primera biblioteca, el que logra la expansión territorial. Eso ya lo sabemos. Esta clase es para hablar de otros gobernantes, incluyendo Asurbanipal. ¿Correcto? Así es, Nils. Es el rey más importante de Asiria. Entonces, comenzamos hablando por Asurbanipal. Él inicia la expansión del imperio asirio. Me detengo un segundo con Sargón. Muchachos, hay un pueblo en la zona de Palestina llamado los hebreos. ¿Ya? Hay un pueblo en Palestina llamado los hebreos. Este pueblo hebreo tuvo 3 etapas históricas: patriarcas, jueces, reyes. En los patriarcas destaca el famoso Abraham, el padre de las multitudes, ¿no? Que según la Biblia tendría tanta descendencia como arena de las playas del mar y tanta descendencia como estrellas en el firmamento, así dice la Biblia, ¿no? Luego tienes a Moisés, que todo el mundo lo conoce por la novela del año pasado, ¿no? Moisés, que lidera la liberación del pueblo hebreo del poder de los egipcios, el famoso Éxodo. En los jueces todo el mundo conoce al Sansón, ¿no? Ese la cabellera fuerte, ¿no? Que fue traicionado por Dalila. Y en la época monárquica, todo el mundo recuerda a David, el que se bronquea con Goliat. Yo creo que hasta ahí por cultura general lo manejamos. Pero luego de David viene Salomón, y luego de Salomón viene un problema entre los hebreos. A ese problema se le llamó el cisma hebreo. ¿Profe, cisma? ¿Qué es un cisma? Un cisma es la ruptura, la división ideológica o política de un pueblo. Profe, bacán lo que me cuenta de hebreos, pero no entiendo. Estábamos hablando de Mesopotamia. ¿Por qué metió hebreos? Por esto. Las famosas 12 tribus se van a dividir y van a crear 2 reinos. El reino de Judá con su capital Jerusalén y el reino de Israel con su capital Samaria. Entonces yo te hago una pregunta de sentido común. Si estos pueblos están divididos, ¿serán fácil o difícil de conquistar? Claro, Rodrigo, obviamente, claro. Entonces, los asirios, gracias al uso masificado del hierro, empiezan a expandirse y aprovechan que los hebreos estaban fragmentados
y conquistan Israel. A ver, hace 20 segundos acabo de mencionarte la capital de Israel. A ver si lo recuerdas. Hace un ratito te mencioné la capital de Israel. En esa época, claro está, ¿no? A ver si lo recuerdas. Samaria, muy bien, Yulisa. Por eso yo le doy clic a mi diapositiva mágica y ¿qué encuentro? ¡Oh! Que Sargón II destruye Samaria, obvio, porque conquistó Israel. ¿Está bien, gentita? ¿Se entendió esa información? ¿Estamos ahí? ¿Todo good? ¿Todo bien? Ok, listo. Profe, antes que siga, yo tengo una consulta. Repito, mi estimada Lía, los hebreos pasan por un problema llamado el cisma. El cisma es la ruptura. Entonces, unas tribus forman el reino de Israel y otra tribu forman el reino de Judá. Justamente también, ahí va. La tribu de Israel, su capital fue Samaria, y la tribu de Judá, su capital fue Jerusalén. Ahí está, Tania, tu respuesta. Entonces, Aliyah, como el imperio asirio es un imperio militarista expansivo, no tendrá ningún problema en aprovechar esta crisis hebrea para poder conquistarlos. Muy buena pregunta, Matías. No es el tema, pero igual te voy a contestar. Los reyes hebreos eran tres importantes: Saúl, David y Salomón. Después de Salomón viene Roboam, que disputa el poder con Jeroboam. Esa es la razón de por qué se produce el cisma. Repito, no es el tema de Hebreos, solamente la referencia para entender por qué Sargón conquista Samaria, pero igual respondo a tu consulta, mi estimado Matías. Me preguntas por qué se produjo el cisma, lucha política entre Roboam y Jeroboam después de Salomón. ¿Estamos, mi estimado Matías? Con eso respondo tu pregunta, mi estimada Tanya. Aliyah, me pediste que te repita. ¿Todo claro para continuar? Así es, Dorcas. Esto figura en la parte de Crónicas y Reyes. Listo, perfecto. Continuamos. Muy bien. De nada, mi estimada Lía. Ahora, listo, Tambia. Te decía, profe, yo he encontrado que la capital de Asiria es Nínive. ¿Ya? ¿Sí? Oh, profe, no me estafe. Usted me ha dicho que es Azur. Ajá. Oh, profe, tú me estás toqueando, me estás vacilando, profe. Te explico. Lo que pasa es que Asiria tuvo varias etapas imperiales y por ende diversas capitales. Asur es una de las tantas capitales que tuvo Asiria en su historia. Nínive fue la última capital de los asirios. Cuando usted lea por ahí destrucción de Nínive, automáticamente está leyendo la destrucción del imperio asirio. ¿Correcto? Eso es Hebreos, mi estimado Dorcas. Le repito, estamos mencionando el tema de Hebreos solo para comprender la expansión de los asirios. No estamos trabajando el tema de los hebreos. Si te refieres a qué parte de la Biblia, eso está en lo que es el Antiguo Testamento. ¿Ya? Listo. Ahora sí, seguimos. Escúcheme. Fue Sennacherib quien cambió la capital a Nínive. ¿Quién fue Sennacherib? Hijo de Sargón II, el que cambió la capital a Nínive. Entonces, te repito, cuando escuche usted destrucción de Nínive, ya fue a Siria. Finish. El hijo de Sennacherib fue a Sarjadón. Él fue el que alcanzó a dominar la parte norte de Egipto, que es el delta del Nilo, o sea, lo que se llama el Bajo Egipto. Su hijo de Asarjadón fue el famoso Asurbanipal, el que todos conocemos. Él conquista Tebas y Tebas estaba al sur de Egipto. A eso se le llama el Alto Egipto. Por eso resaltamos ahí la expansión territorial. Pregunta examen a misión.
Y él realizó la primera biblioteca en Nínive, con rojo, examen de admisión, lo que ya sabíamos. Ahora, pero fue una consulta, dos consultas. La primera, ¿qué cosa estoy viendo en la parte superior derecha? Ya, en la parte superior derecha, lo que usted está viendo es nada más y nada menos que la leona herida. Es una muestra del arte mesopotámico en la etapa siria. Los asirios hacían relieves, hacían diseños en las paredes. A eso se le llama alto relieve, ¿ya? Y eso demuestra el carácter guerrero de los asirios, ¿no? El uso de arco y flecha, pues. Así es. Otro aporte, o mejor dicho, otra pregunta de los asirios que me suelen hacer los chicos es la siguiente, ¿no? Profe, ¿cómo un imperio tan militarista y tan sanguinario y tan despiadado como los asirios llegó a su fin? Ya. Muchachos, en Crónicas y Reyes está un texto acerca de Salmanasar V. No es necesario que apuntes quién es Salmanasar V. No es necesario que me preguntes qué capítulo, qué versículo de la Biblia está. No, 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 no. Solamente voy a recitarte este fragmento, solamente para que usted entienda el carácter guerrero de los asirios. ¿Ya? Nada más, es un ejemplo. No tienes por qué apuntar esta parte que voy a explicar. Dice así: a ese pueblo llegamos, sus líderes matamos, sus mujeres violamos, su piel degollamos, su sangre y su cráneo bebimos y sus cuerpos incineramos. ¡Ah, su profe! ¿Qué es eso? Ese es un texto de Salmanasar V que está en la Biblia, en la parte de Crónicas y Reyes, que expresan el carácter terrorífico de los asirios. Por eso son considerados un pueblo que generaba mucho miedo en la antigüedad. Claro, Rodrigo, obviamente, recuerde, mi estimado, sin ánimo de justificar, obviamente, que cuando analizamos un hecho histórico, tenemos que hacerlo en el momento de la coyuntura en la que se vive, ¿no? Hoy la humanidad está en otro proceso de desarrollo sociocultural y lógicamente que una acción como esa sería pues obviamente pues, incomprensible en pleno siglo XXI, ¿no? En aquella época recuerde usted que se vivía el sistema esclavista, donde los pueblos sometidos ni siquiera eran considerados seres humanos, ¿no? Eran considerados bienes y por eso la crueldad con la que se actuaba en aquella época, ¿no? En la actualidad, un Estado que en una guerra actúa así con sus enemigos sería acusado pues de crímenes de guerra, ¿no? Claro, hay cierto derecho internacional, ahí está el TPI, que es el Tribunal de Penal Internacional, hay una normativa jurídica que en esa época obviamente no existía. De ahí no se explica el porqué del salvajismo, ¿no? Así es. Bueno, entonces eso refuerza aún más la pregunta. ¿Cómo llegó este imperio tan salvaje y tan violento a su final? Entonces, te lo voy a explicar al estilo Luis Fonsi. ¿Cómo, profe? Sí, o sea, despacito. ¿Ya? Ahí te va. Escúchame. Los así, sí, Tamya. Lo que pasa, mi estimada Tamya, es que a medida que evolucionaba el imperio asirio, ¿ya? A medida que avanzaba el imperio asirio, iba dominando más territorio. Entonces se buscaba mejores centros administrativos. Es normal que los estados expansivos busquen centros de poder, mi estimada Tamya, que tengan una mejor posición geopolítica para controlar el territorio. Es normal. Uh -huh. Listo. Ahora, escúchame con atención. Al norte están los asirios. Al sur está Babilonia. Al este están los medos. ¿Los medos? ¿Y esos quiénes son, profe? Los medos eran un pueblo que en su momento estaban sometiendo a los persas. En su momento estaban sometiendo a los persas. Tú sabes que Mesopotamia hoy es Irak. Si tú agarras un mapa en la actualidad, al este de Irak está Irán.
Y en esa época Irán no se llamaba Irán, se llamaba Irania. En la parte sur de Irania estaban los persas y en la parte norte estaban los medos. Entonces los medas eran pues el reino poderoso en ese momento, pero su poder era menor al poder de los asirios. Los asirios eran tan malditos que obligaban a los medos, que era un reino poderoso, a tributarles. Oh, profe, tanto así, profe. Así es. Los medos que sometían a los persas tributaban a los asirios. Entonces, muchachos, te he hecho un panorama geopolítico. Quiero que razones, quiero que pienses. Va a haber una alianza de dos pueblos que buscan liberarse del poder asirio. Esa alianza tendría que ser ¿de qué pueblos? Por lógica, por lógica. Vamos, te leo. Ya, error, error. Medos persas no es la respuesta. La respuesta es medos babilónicos. Te explico por qué. Porque es Babilonia sometida por Asiria y Mesopotamia. Y los medos tributan a Siria. La alianza es medos babilónicos. Los persas son sometidos por los medos. El medo no le va a decir, oye, persa, ayúdame, por favorcito, me están sometiendo. No, pues, eso indica debilidad y se pueden levantar los persas. No, no. La alianza es con Babilonia. Claro. Entonces, mira por acá. Ahí está. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Los medos se unen con los babilonios. Finish el imperio asirio. Por eso Babilonia recupera su poder. Por eso Babilonia vuelve a ser capital. Por eso viene el segundo babilónico. ¿Se entendió, muchachos? Por eso viene el neobabilónico, el segundo babilónico. ¿Se entendió? Listo. Ahora, muchachos, nosotros ya sabemos quién es el más bravo del neobabilónico. Nosotros ya sabemos quién es el más importante del neobabilónico. Nabucodonosor II y sus jardines colgantes. Pero él, para empezar, no inició el gobierno. Él no inició el neobabilónico, ni mucho menos lo terminó. Entonces, la siguiente PPT es para ver todo ese periodo que incluye al gobierno de Nabucodonosor. Entonces, ¿quién fue Nabopolassar? A su profe, esos nombres. El papá de Nabucodonosor. Mesopotamia se encuentra en Irak y Persia se encuentra en Irán, mi estimada Tamia. Ya, Nabopolassar es el papá de Nabucodonosor. Isiaxares era el rey de los medos que se unió con Babilonia para vencer a Siria. ¿Ya? Listo. Entonces, Nabopolassar se entiende, es el que inicia el neobabilónico, pues, por lógica. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ya sabemos que Babilonia está en la Baja Mesopotamia. La capital sigue siendo Babilonia, obviamente, por eso segundo babilónico. Y ahí está Nabopolassar, que ya te expliqué, hizo una alianza con los medos, específicamente con Ciaxares. ¿Para qué? Para destruir Nínive, que ya sabemos es capital de Asiria. O bueno, era, ¿no? Porque ya fue, ya fue, ya, como tu ex. Por eso pasarás solo Solín el 14, ¿sí o no? Listo. ¿Está bien, muchachos? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Simplemente hemos continuado la transición nada más. Hasta ahí todo bien, ¿sí o no? Listo. Ahora, muchachos, Callao preguntó, ¿quién representa el apogeo cultural de Mesopotamia? Y ese es mi tío
Nabucodonosor II. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Nabucco para ser considerado un representante apogeo cultural? Hizo un montón de construcciones. Sí, profe, los jardines colgantes para su mujer, profe. Bueno, esa es la más conocida, ¿no? Pero no es la única, no es la única. Mi amigo hizo el Sigurat de Marduk. Nosotros ya sabemos que son los Sigurat, templos. Y ya sabemos quién es Marduk, dios de Babilonia. Lo explicamos la semana pasada con Hammurabi. Mi amigo, además de los jardines colgantes, hizo la puerta de Ishtar, que usted ve en la parte superior derecha. Ahí está, la puerta de Ishtar, que está en el Museo de Berlín en Alemania en la actualidad. Profe, ¿por qué esa puerta es azul? Porque está cubierta de ladrillos esmaltados y de piedras preciosas llamadas lapislázuli, que de ese color tono azul. Muchachos, ¿se acuerdan de los hebreos que pasaron por la división, el cisma, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te expliqué que se partieron en tribus y un reino fue conquistado por Asiria? ¿Se acuerdan, muchachos? Por piezas, Matías, por piezas. Muchachos, ¿se acuerdan de eso? La pregunta es, ¿y qué pasó con el otro reino? Porque eran dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Justamente el reino de Judá fue sometido por la expansión del neobabilónico. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. No solo eso, agarró a los judíos y se los llevó presos, esclavizados a Babilonia. A eso se llamó el cautiverio judío o cautiverio babilónico. ¿Está bien, gentita? Ahora escúchame, escúchame. Estamos en el módulo intermedio. Cuando termine el intermedio, todavía te falta un nivel más, que es el módulo avanzado. En el módulo avanzado, vamos simplemente a practicar, ya no va a haber teoría. Escúchame, Van, escúchame. Justamente voy a explicar. Voy a explicar. Escúchame. Entonces, por eso estoy siendo explícito en la explicación, para que usted tenga una buena teoría, porque en el avanzado solo va a ser práctica. En el avanzado yo le voy a agregar teoría de algunos temas para que se entienda mejor, como por ejemplo hebreos, fenicios, persas. Que acá lo estamos mencionando, pero no estamos trabajando como tema. Ya, yo le voy a agregar teoría de esos temas para que usted pueda estudiar y ampliar información. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicarte una leyenda que va a explicar cómo surge el imperio persa para entender cómo termina Mesopotamia. Y ahí te explico, Vania, tu respuesta. La entrada a la puerta de Ishtar, mi estimada Ariana. Esa es la puerta de Ishtar, la entrada a Babilonia. ¿Sí? Entonces, muchachos, préstame atención. No es necesario que esta parte anotes, solamente préstame atención nada más. Esta parte que te voy a explicar, solamente escúchame nada más, escúchame nada más. Yo te indico qué parte apuntar. Ya, escúchame. ¿Te acuerdas de Ciaxares? Si no te acuerdas, aquí está, mira. Fue el rey de los Medos, el que había aliado con Nabopolassar para vencer a los asirios. Más adelante hubo otro rey en el Medo, se llamó Astiages. Y Astiages tuvo una hija llamada Mandama. Pero Mandama se enamoró de un general persa llamado Cambises. La pregunta del millón. ¿Tú crees que el rey de los Medos, Astiages, va a permitir que su princesa
se case con un persa, sabiendo tú que los medos someten a los persas? Pregunta lógica, muchachos. ¿Sí o no? Obviamente que no, pues. Obviamente que no. Le malora el linaje, pues. Le malora el linaje. Me dicen como Romeo y Julieta. No, no, a ver, estás haciendo mala comparación. Romeo y Julieta correspondían a estratos sociales diferentes. No, al mismo, sino que a diferentes familias. Acá estamos hablando de dominantes y dominados. Un ejemplo más preciso podría ser Ollantay. ¿Por qué Kusikoyur no se puede casar con Ollantay? Porque son de estratos sociales diferentes. Kusikoyur es princesa, hijo de Huayna Cápac, y el otro es un general salido del pueblo. Eso fue pregunta, examen, admisión. Esa sería un ejemplo, una analogía más precisa, más adecuada que Romeo y Julieta, ¿no? Porque ellos son libres y son del mismo estrato, solo que de familias rivales nada más, pues. ¿Ya? Ahora, muchachos, volviendo a lo nuestro. Pero tú sabes que el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo vence. Entonces, Mandama se escapa con el amor de su vida a escondidas. Llega la noche, Mandama y Cambises hicieron, ya tú sabes, pues, las cosas que se hacen, ¿no? De adultos en las noches, cuando hace frío y los cuerpos se acercan. Ya, pues, ¿para qué te voy a explicar? Ya tú sabes, pues, de qué estamos hablando ya. Listo. Entonces, producto, claro, Alilla, ver Netflix, obviamente, todas las temporadas, obviamente, así es. Entonces pusieron a ver Netflix, ¿correcto? ¿Ya? Y producto de esa noche, ¿no? Linda Evans dice, no sé, dice. Ya, vino la cigüeña, ya, vino la cigüeña. Vino la cigüeña, ya, apunta, apunta, vino la cigüeña. Y producto entonces de esa noche de pasión entre Mandame y Cambises, así es Vania, nace un Chucky. Este Chucky va a llamarse Ciro. Terminaron con su desorden para poder continuar. ¿Me permiten seguir? Digo, no, si quieres sigue interrumpiendo el chat. Yo te espero, normal, no hay ningún problema. Si me permites. Ok, gracias, Milagros. Entonces, muchachos, la pregunta es la siguiente. Se entiende que Ciro viene a ser nieto del rey de los Medos, porque es hijo de su hija. ¿Estamos ahí? Ciro es hijo de Mandama, que es hija del rey. Por lo tanto, Ciro es nieto del rey de los Medos. Simplemente genealogía básica. Pero su papá es un persa. Entonces el rey no va a aceptar un hijo con un persa. Por eso el rey manda a matar a su nieto. Lo que estamos explicando, así es Malena, es la famosa leyenda de Ciro. Las personas que tenían que matar a Ciro no lo matan, lo dejan vivir. Y Ciro crece. Pero Ciro crece metido con los persas, sin saber que los medos eran su familia. Cuando Ciro crece, ve cómo los medos explotan a los persas y empieza a ganar un resentimiento contra los medos, sin saber que eran familia directa. Ciro decide derrocar a Astiages sin saber que era su propio abuelo. Cuando se entera, con más ganas va a peso. Entonces los persas se liberan de los medos. Me preguntaste, ¿qué pasó con los medos? Son sometidos por los persas. Así Ciro fundó el gran imperio persa. Muchachos, ¿y un imperio que busca? Un imperio que busca expandirse. Gracias, Claudia. Entonces, en ese momento, ¿qué estaba pasando en Mesopotamia? En Mesopotamia hubo una crisis política, porque el siguiente gobernante, Nabodino,
cambió el culto de Marduk y el clero dejó de apoyarlo. En ese momento se produce la expansión de Persia, que va contra el antiguo aliado de los medos, que era Babilonia, que estaba en el neobabilónico. Entonces Nabodino dijo, oh, tengo miedo, y le dio el poder a su hijo, que era general. Su hijo fue Baltasar, y Baltasar tuvo que enfrentarse a Ciro, y Ciro le sacó la concha. Ya, tú sabes, pues Ciro le gana a Baltasar. Por eso en todos los libros se encuentras que Mesopotamia es conquistada por Persia. Mesopotamia es conquistada por Persia. Y así Mesopotamia llegó a su fin. ¿Está bien, gentita? ¿Se entendió? Así es, Carlos. Los persas derrotan a los medos y después de vencer a los medos conquistan Mesopotamia, derrotando a Babilonia, antiguo aliado de los medos. Es correcto, Carlos. ¿Está bien, gentita? Listo. Con eso terminamos la explicación de Mesopotamia. ¿Ya? Y con eso respondí la pregunta de Vania, que me preguntaba qué pasaba con los medos. Entonces, miren qué diferente es conocer pregunta, examen, admisión. Qué diferente es conocer un gobierno, qué diferente es conocer un periodo y qué diferente es relacionarlo con otras civilizaciones. He usado una leyenda para explicarte la expansión del imperio persa y el fin de Mesopotamia. Normalmente los profes de colegio, ¿cómo hacen? Nabucodonosor, jardines colgantes. Nabodino, crisis política. Final, invasión persa. Baltasar, último rey. Y se acabó. 30 segundos de clase. Dictado de 1 minuto. Una hoja de cuaderno. Pero el chico, ¿qué entendió? No entendió nada. ¿Por qué? Porque no contextualizan. Entonces, muchachos, escúchenme, para seguir. Las leyendas son importantes siempre y cuando el profesor tenga la capacidad de interpretar la leyenda y saber contextualizar. Y siempre y cuando el alumnado también se preste en forma seria para poder entender lo que se explica. Lastimosamente, muchas veces cuando se cuentan leyendas o explicaciones complementarias, a los chicos le gana, pues, su entre comillas palomillada, se desvían de la clase y se pierde el sentido del análisis. Por ejemplo, ¿no? Ahora en YouTube está que corre un video que se ha hecho viral de un profe que se ha disfrazado de faraón, lo cual es un recurso válido, ha usado el hip hop, lo cual es un recurso válido, pero se ha puesto a usar la famosa frase del faraón. Entonces ya la gente lo lleva a qué cosa ya, a la chacota, a la burla ya. O sea, un recurso es válido en la medida cumpla con un objetivo. El objetivo es que el chico aprenda, que entienda un análisis complejo, difícil de manera fácil. Si lo uso para hacer hora, para hacer caer bien al chibolo o para hacer chacota, deja de ser un recurso didáctico, pues. Bueno, vamos a continuar. Cambiamos de material y ahora desarrollamos la teoría de Egipto. Nosotros ya hemos explicado a grosso modo la semana pasada de Egipto. Vamos a profundizar lo que ya sabemos. ¿Ya? Algunas cosas que ya son básicas, las recordamos, y lo que hay que profundizar, profundizamos. ¿Listo? A ver. Ahora, muchachos, ¿qué sabemos de la ubicación geográfica de Egipto? Pues todo. ¿Por qué, profe? Cuando hicimos Mesopotamia, hicimos analogía y explicamos la ubicación geográfica de Egipto. En todo caso, yo voy a correr la diapo
Voy a hacerte recordar la información. Si usted me dice que algo no le quedó claro, bueno, lo explico vuelta, ¿no? Si fuera necesario, ¿no? El caso, aunque yo creo que no, pero bueno, ahí va. A ver. ¿Qué cosa es la etimología? La etimología es la raíz de las palabras, ¿no? El significado de una palabra en base a su raíz. Por ejemplo, cuando hicimos Mesopotamia explicamos, ¿qué es Meso? Medio, Potamos, ríos, región entre ríos. Egipto es tierra negra. ¿Tierra negra, profe? ¿Pero por qué? Usted sabe que Egipto tiene un río, que es el río Nilo. Usted sabe que ese río Nilo tiene un fertilizante llamado limo. Entonces, cuando el limo se desborda y empieza a fertilizar las tierras, deja de un color oscuro la parte fértil, que es lo que usted en el mapa al lado derecho ve de tono verde. Verde porque está asociado a la vegetación, pero en verdad es de un color oscuro. De ahí el nombre de por qué tierra negra. O sea, es la tierra enlodada, pues. La tierra fertilizada por el limo del Nilo, pues. Para diferenciarla de la tierra naranja. ¿Tierra naranja, profe? ¿Y eso qué es? El desierto, pues. Porque recuerda que Egipto está rodeado por desiertos. Acá tienes el desierto, por ejemplo, de Libia, a la izquierda, o sea, al oeste, y más abajito está el desierto de Nubia, por ejemplo. Los griegos llamaban el desert a la tierra naranja y el Kemet a la tierra negra. Y la tierra negra es Egipto. Te quiero saber si hasta ahí esa explicación de por qué tierra negra quedó claro. ¿Estamos jóvenes? Para continuar. ¿Todo bien? Ok, listo. Seguimos. Ahora, nosotros ya sabemos lo que era un centro originario. Lo hemos explicado varias veces. Un centro originario era un lugar donde aparece la agricultura. Lo explicamos en clase Revolución Neolítica. El centro originario más antiguo fue el Cercano Oriente. Y ya te expliqué que el Cercano Oriente, por la forma que tiene, se llama media luna fértil. Hasta imagen hemos mostrado de ello. La media luna fértil abarcaba pues la desembocadura del Tigris y el Éufrates en Mesopotamia y del Nilo en Egipto y formaban, ¿no? Como si fuera una fase lunar, ¿no? El cuarto creciente, como una zona apta para la vida agraria, zona muy fértil, fértil creciente. De ahí los términos. Conceptos que ya hemos explicado en clases pasadas. Bueno, todo el mundo que ha leído Egipto sabe que Egipto se encuentra específicamente al noreste de África, ¿no? El Cercano Oriente abarca Asia Occidental más el noreste de África. Así como Mesopotamia, Egipto presenta dos regiones, solamente que nombradas en forma inversa. La parte norte se llama Bajo Egipto y la parte sur se llama Alto Egipto. ¿Ya? La parte norte es esto que usted ve acá. Ahí está, mira, Bajo Egipto. En geografía te van a enseñar que un río desemboca en dos formas, deltas o estuarios. Los deltas es cuando los ríos desemboquen en varios brazos, en varios canales, como usted puede ver acá. El río Nilo lo hace. Por eso el Bajo Egipto también se conoce como delta del Nilo. Y como es la parte más ancha de Egipto, es la parte más fértil. Ahí se produce la mayor cantidad de cereales. Bacán, profe. Chévere, chévere, chévere. Nosotros ya hemos explicado que el Nilo aporta limo, que es un fertilizante, pregunta examen de admisión, y eso favorece la vida agraria. Además, al ser caudaloso, es una vía de comunicación, favorece el transporte y el comercio, pero lo más importante es la agricultura. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hemos explicado esto en clases pasadas, lo hemos vuelto a profundizar porque hubo un error en la pregunta de examen que creo que ya está subsanado, ¿no? Creo que ya te quedó claro ya. Listo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Egipto
tiene tres etapas imperiales. El Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Esas son las tres etapas imperiales de Egipto. El Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Pero, profe, yo he encontrado otra cosa, profe. Tranquilo, calma, calma. Yo sé que usted ha encontrado el periodo menfita, el periodo tebano, el periodo neotebano. Yo lo sé. Simplemente, Memphis fue una ciudad capital del Imperio Antiguo. Por eso el Imperio Antiguo es el periodo tinita. Ah. Tebas fue capital del Imperio Medio, por eso periodo tebano. Tebas volvió a ser capital en el Imperio Nuevo, por eso segundo tebano o neotebano. Qué fácil, profe. Entre las etapas imperiales hay crisis. En Egipto a las crisis se le llama intermedios. Los intermedios son diferentes a los imperios porque en el imperio hay unidad política. En los intermedios hay fragmentación del poder. Profe, ¿debo aprenderme todos los faraones, así como en Mesopotamia sus gobernantes? No. De las 8 preguntas de Egipto que han venido en San Marcos de 2000 a 2014, solo ha habido 2 preguntas de su desarrollo histórico, que son las pirámides del periodo menfita, que ya sabemos, y el primer intermedio, que ya te expliqué, es fragmentación política, debilitamiento del poder central. En las PPTs te voy a explicar quién es Mentuhotep, fundador del Imperio Medio, la importancia de Amoxis, fundador del Imperio Nuevo. Pero en admisión no ha venido, pero es parte de la clase, obviamente, pues, ¿no? Es parte de la clase. Ahora, lo que tú tienes que hacer es razonar. Este es bien fácil. Muchachos, Memphis no fue la primera capital de Egipto. Antes hubo otra capital llamada Tinis. Justamente acá hay un periodo llamado periodo tinita. ¿Dónde está, profe? No lo veo. La prensa San Marcos le llama periodo arcaico. Acá la capital fue Tinis. Periodo tinita. Bueno, no ha alcanzado la diapo, pero más antes hay un periodo donde no había faraones. ¿Qué? ¿Cómo que no había faraones, profe? No había faraones. ¿Y entonces quién gobernaba, profe? Muy buena pregunta. En esa época gobernaban los jefes de aldeas. Y las aldeas se llamaban nomos. A esos jefes de aldeas se le llaman nomarcas. Pregunta al millón. Los nomarcas eran jefes locales de pequeñas aldeas. Cuando el faraón llega, va a gobernar todo Egipto. El primer faraón se llamó Menes. Él unificó los dos reinos del Alto y Bajo Egipto. Se convirtió en el primer unificador y a la vez en el primer faraón egipcio. Cuando se produjo el primer intermedio, Egipto se volvió a dividir, justamente por la rebelión de estos jefes locales, los nomarcas. Se habían rebelado ante el poder del faraón. Por eso la fragmentación política otra vez se dio en Egipto, hasta que Mentuhotep, príncipe de Tebas, venció a los jefes locales y fundó el Imperio Medio. Pero Egipto invadía por los Ixos, que introducen el hierro. A eso se le llama el segundo intermedio. Se entiende que el faraón que llega debe expulsar a los Ixos. Ese fue Amoxis, que llevó la capital a Tebas. Por eso viene el segundo tebano o Imperio Nuevo, donde Egipto alcanza su máxima expansión. Ahí están Hatshepsut, Tutmosis III, Amenofis IV, Ramsés II, Tutankamón, los más bravos. Ninguno de ellos ha sido examen de admisión, pero obviamente es parte de la clase, se explica, es parte de la clase, no hay problema. El Imperio Nuevo es el máximo apogeo. Todo lo que sube, baja. ¿Qué viene entonces? La decadencia. ¿Cómo se llama eso? Periodo tardío. Y como invaden diferentes pueblos, asirios, persas, macedonios, romanos, se le llama dominación extranjera. El último pueblo que invade Roma, que invade Egipto, los romanos. Egipto se convirtió en provincia de Roma, que lo veremos en clases posteriores.
Profe, profe, no se vaya a molestar, profe. No entendió nada, profe. Profe, he volado, profe. Profe, quería apuntar y usted se iba para aquí, se iba para allá, se iba para acullá. He colapsado, profe. Me ha dado derrame cerebral, profesor. Tranquilos, muchachos. Tranquilos. El Renacimiento saíta es el periodo donde los egipcios expulsan a los asirios e intentan retomar el control faraónico y llevan la capital a Sais. Como no dura mucho, mi estimado Franz, está dentro del periodo tardío, que es la decadencia egipcia. Fue un intento de recuperación de dominación extranjera, con Samético I, que expulsó a los asirios. Listo. Muchachos, tranquilos. Eso solamente ha sido la generalidad, nada más. Lo que voy a hacer ahora es explicar punto por punto, periodo por periodo, ¿está bien? Si has colapsado, tranquilo. Voy a explicar punto por punto, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Ya? A ver. Aquí está para empezar los periodos mencionados. Predinástico, también conocido como adoradores de Horus, Tinita o arcaico, Menfita o imperio antiguo, Tebano o Imperio Medio, Neotebano o Imperio Nuevo, o tardío o dominación extranjera, donde está dentro del Renacimiento saíta. Entonces, cada uno de esos periodos se va a trabajar uno por uno, uno por uno. ¿Ya? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás preparado? Ok, continuamos entonces. Muchachos, el predinástico es muy parecido, muy similar a la etapa sumeria. Si usted recuerda la etapa sumeria que hemos trabajado en Mesopotamia, prácticamente son casi las mismas características. Cambia uno que otro nombre, pero la idea se mantiene. La idea se mantiene. Por ejemplo, cuando hicimos Sumeria, ¿qué explicamos? Una economía agraria. ¿Por qué? Porque Sumeria estaba en la media luna fértil, que era parte del cercano oriente, que era un centro originario, que era un centro de revolución neolítica. Egipto es su vecinitz. Si Egipto es su vecinitz, entonces está en la misma área geográfica. Por eso comparten las mismas características. Por eso el predinástico es agrario. Y hemos explicado 30.000 veces cuáles son los primeros cultivos de la humanidad. Cereales. ¿Qué cereales? Trigo y cebada. ¿Dónde se produce cultivo de cereales? En el cercano oriente. ¿Dónde está Mesopotamia? En el cercano oriente. Por eso cultiva cereales. ¿Y Michete, Egipto? En el mismo lugar que Mesopotamia, su vecinito, en el cercano oriente. ¿Qué cultiva? Trigo y cebada. Pregunta ridícula de examen de admisión San Marcos. ¿Estamos, gente? ¿Todo good? ¿Todo bien? Fácil, ¿sí o no? Easy. Nosotros ya sabemos que cuando hay agricultura hay excedente de producción. Cuando hay excedente de producción hay propiedad privada. Y cuando hay propiedad privada hay diferencia de clases. Por eso no nos sorprende que pongamos acá sociedad clasista. Claro, desde la revolución neolítica ya hay desigualdad de clases hasta la actualidad. Y así como en Mesopotamia habían divisiones políticas en ciudades independientes, te dije que en Egipto se dividen en nomos. Los nomos, si lo quieres ver, serían pues como regiones, como provincias autónomas, si lo quieres ver de esa manera. Y esos nomos se van a agrupar y al norte van a fundar el reino del Bajo Egipto y al sur el reino del Alto Egipto.
Profe, ¿quiénes son los nomarcas? Los jefes de los gnomos, por ende la clase dominante, que explota la fuerza laboral. Como su economía es agraria, su fuerza laboral son campesinos, pues obvio. ¿Está bien, gente? ¿Qué explicamos que los sumerios hacen? Inventan la escritura más antigua del mundo, la cuneiforme. Los egipcios inventan su escritura. La más antigua de Egipto se llamó jeroglífica. Profe, ¿es verdad que los egipcios tenían varias formas de escritura? 3. Los jeroglíficos, los hieráticos y los demóticos. Son los 3 tipos de escritura egipcia. En esta época se adoraba a Horus. A Horus se le conoce como el dios cabeza de halcón. Entonces, deducimos, inferimos que los egipcios tenían dioses zoomorfos. Profe, ¿cómo zoomorfo? Morfo forma zoo animal, dios en forma animal. Profe, yo he leído que los egipcios tenían dioses con forma humana. Sí. Pero usted me está escribiendo que hay dioses con forma animal. Ajá. Oh, profe, usted me está vacilando, me quiere agarrar de puto, de lorda. Ya, profe, no sea gracioso. Los egipcios tienen dioses con forma humana y cabeza de animal. O sea, tienen rasgos antropomorfos y zoomorfos. O sea, son dioses híbridos. Ah, ya entendí, profe. Por eso tu farol Love Shady, cuando te saluda, te dice híbrido Gans. Ah, listo. Anubis es el dios con cabeza de chacal, por poner un ejemplo. Varios dioses, varios ejemplos. Listo. Ra es dios de Memphis. Ra es dios de Memphis. Después viene Memphis, después viene el culto a Ra. Listo. Sí, por eso Faraón te saluda, Ra, te dice, ¿no? Así es, listo. Muchachos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo good? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Confirma? Ya. Ahora escúchame. En la siguiente PPT voy a hacer un análisis Saiyajin fase Dios. En la siguiente PPT voy a hacer un análisis bastante complejo de lo que es la unificación egipcia. El tiempo nos va a quedar hasta ahí. Te hago algunas preguntas del mundo griego para que puedas dar tu prueba. A ver, nuestra operadora, Miss Teresa, nos da un informe, muchachos. Nos dice que el día de mañana hay un examen mensual a partir de las 8 de la mañana y va a tener vigencia hasta las 17 horas del 28 de enero. Los temas que usted va a realizar, correcto, va a ser hominización prehistoria, que hemos trabajado, va a venir Mesopotamia, que hemos trabajado, y vendrá Egipto. ¿Sí? Listo, Miss Jenny. Les lancé el comunicado a los muchachos, que de repente a veces se pasan de largo con el chat. Listo. Muy bien. Continuamos. Ahora, gente, escúcheme con atención. Entonces, termino este pequeño análisis, ¿ya? Y luego te hago unas preguntas para ver qué has estudiado de la clase de Grecia y la próxima semana continuamos. Porque Grecia va a estar desarrollado en 2 temas, en 2 clases, 2 avances. ¿Ya? A ver, escúchame. Esto ya lo conocemos, ya sabemos que el Bajo Egipto es fértil, el Alto Egipto es montañoso, eso ya lo sabemos ya. Me interesa esto. Muchachos, ¿alguien sabe cómo se llama lo que estoy compartiendo? Pregunta. Te he mostrado una imagen. Pregunta, ¿alguien sabe cómo se llama dicha imagen?
Muchas gracias, Leslie. Excelente. Esa imagen se llama la paleta de Narmer. ¿Ya? La paleta de Narmer. La paleta de Narmer. Te explico. Hay una discusión entre los historiadores y los arqueólogos para definir al primer gobernante egipcio. Los arqueólogos dicen que el primer gobernante egipcio es Narmer. Los historiadores dicen que es Menes. Te explico, te voy a explicar la polémica. Un señor llamado Manetón, que fue un griego historiador, elaboró una investigación con las listas de los gobernantes faraónicos de Egipto y concluyó que Egipto tenía 30 dinastías, 30 familias de gobernantes. Obviamente, en la primera lista está la primera dinastía, obviamente. Y en el primer nombre, la primera lista, ¿quién crees que estaba? Menes. Por eso se dice, tradición, que Menes es el primer gobernante de Egipto. Pero ¿cómo se llaman los gobernantes egipcios? Faraones. Entonces Menes es el primer faraón. Muchachos, hemos colocado que hay una capital. La capital es Tinis. Por eso el periodo se llama Tinita. Ayúdame, ayúdame. ¿En el periodo anterior hubo capital? Sí, no. ¿Por qué? Pregunta, ¿en el periodo anterior hubo capital? Sí, no. ¿Por qué? Las ciudades eran independientes, los reinos eran autónomos, los nomos son la expresión de la división de Egipto. Claro. Entonces, muchachos, te pregunto, si ahora hay capital, ¿qué se deduce? Si ahora hay capital, ¿qué se deduce? Que ya no habrá separación, que ya no habrá independencia, que ya no habrá autonomía. Ahora hay unificación. Entonces Menes se convierte en el primer unificador de Egipto. No es que no haya nomos Tanya, sino que los nomos ahora son controlados por el faraón. No es que no haya nomos, sino que los nomos pierden su autonomía. ¿Ya? Observación ahí. Muchachos, nos apoyemos en la lingüística. La palabra faraón deriva de dos voces griegas, per-hot. Y según Manetón, per-hot significa señor de las dos casas. ¡Oh! Entonces, muchachos, si Menes es el primer unificador y es el primer señor de las dos casas, esas dos casas, ¿a quién harían referencia? Por lógica. A los dos reinos, al Alto y Bajo Egipto. Ya entendí, profe. Menes lleva la capital a Tinis. Menes unifica los reinos. Por eso Menes es el primer unificador y a la vez el primer señor de las dos casas. En castellano, el primer faraón. Bacán, profe. Entendí a la perfección. Profe, ¿y dónde entra Narmer? Ya, te he explicado desde el punto de vista histórico. Ahora voy a explicarte según la arqueología. Los arqueólogos han encontrado esta escultura que usted ve ahí, llamada la paleta de Narmer. Confirma, no sé si puedes ver, lo voy a apuntar acá con el mouse, a un señor que está de pie con un gorrito. Muchachos, ¿pueden notar a un señor que está de pie con un gorrito? ¿Lo puedes ver? Esto se llama análisis iconográfico. Y este señor sostiene a otro que está arrodillado. Este señor sostiene a otro que está arrodillado y le agarra su cabeza, le agarra su cabeza. Ya,
según los arqueólogos, haciendo la cronología y toda la vaina, dicen que esto sería la lucha entre el Alto y el Bajo Egipto. Según los arqueólogos, dicen que esto sería la lucha entre el Alto y el Bajo Egipto. Entonces, mira acá, el símbolo del Alto Egipto era la corona blanca. El símbolo del Bajo Egipto era la corona roja. No sé si puedes notar que a la derecha hay como dos serpientes entrecruzadas. No sé si puedes ver que a la derecha hay como dos serpientes entrecruzadas. Y arriba lo voy a colocar el mouse. No sé si puedes ver que hay varias personas pequeñitas, una mediana y una más grande, con una corona que va para dos lados distintos. No sé si puedes ver en la parte superior, lo estoy mostrando con el puntero, pequeñitos, hombres pequeños, uno mediano y uno más grande, y su gorro va para dos lados. Ya, según los arqueólogos, esto sería la unificación del Alto y Bajo Egipto. Por lo tanto, Narmer sería el primer unificador. Profe, ¿y Menes? Esto implicaría que Menes tendría que ser Narmer. Según esta polémica, serían la misma persona, solo que expresada a través de fuentes distintas. Una en uso de la historia y la lengua y otra en base a la arqueología, imágenes. ¿Se entendió, gente? ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió la explicación? Listo. Jóvenes, un favorcito. Todavía nos quedan 2 minutos, pero un favor, si me pueden regalar 5 minutitos para redondear la clase antes que veas a dar tu prueba, si no fuera mucha molestia. También para mostrarte las imágenes que he hecho de Grecia para la clase de hoy. Si me puedes regalar 5 minutitos, si no fuera molestia. ¿Ya? Entonces un ratito terminamos esto. ¿Ya? Terminamos esto. En el periodo de el Tinita se construyen las mastabas. ¿Qué son las mastabas? Las mastabas eran las primeras formas de tumba egipcia. ¿Cómo eran? Rectangulares. Aquí se establece el culto a Anubis, que es el dios del embalsamiento, el dios de la momificación. Aquí aparece el culto a Isis, que ya explicamos, es la esposa de Osiris, a Apis, que es el buey de la fertilidad, a Tot, que es el dios de los escribas, dios de la sabiduría, a Ra, que es dios de Memphis, y a Maat, que fue pregunta difícil de simulacro San Marcos, dios de la justicia, que está expresada en forma de balance en el juicio de los muertos. ¿Ya? Ahora escúchame. Esto es una mastaba. A la izquierda ves la representación ideal de una mastaba. Y a la derecha una fotografía que le tomé a la tumba de Menes cuando fui a Egipto antes de pandemia. ¿Ya? Esto es lo mínimo que debes conocer del periodo Tinita. La unificación en admisión no ha venido, pero vino en la pre. Por eso lo analicé contigo. La capital se trasladó a Memphis. Por eso el siguiente periodo se llama Menfita. Un faraón llamado Soser agarró una mastaba y la colocó sobre otra. Una mastaba sobre otra. Una mastaba sobre otra. ¿Y el resultado qué fue? Esto. Una pirámide escalonada. Antes que aparezcan las pirámides lisas, la de Keops, Kefren y Miserinos, aparecieron las pirámides escalonadas. Y tú tienes acá una foto de esa pirámide escalonada. Esta foto le tomé cuando fui a Egipto. Esta es la pirámide del faraón Soser en Saqqara. Sí, Rodrigo, generalmente las pirámides tienen construcciones truncadas hacia arriba porque apuntan hacia el cielo, porque son estados teocráticos. Así es. Entonces, en el periodo menfita o imperio antiguo, se construyen las famosas pirámides. Ahí está la pirámide de Soser, y luego aparecen Keops, Kefren y Miserinos.
que son faraones que hacen tumbas que llevan su nombre. A la derecha tienes la puntita de la pirámide de Keops, que es una pirámide lisa, una pirámide clásica. Hay muchas hipótesis sobre cómo se construyen pirámides. Acá tienes abajo una hipótesis de cómo se pudo cargar la piedra con rampas de acceso. Hay otras hipótesis que ya veremos luego. La próxima semana vamos a continuar con el tema de Egipto, pero usted tiene aquí, si desea leer, la razón de por qué se produjo el primer intermedio. Ya usted lo lee ahí para la próxima clase analizarlo. La famosa esfinge, ¿ya? La unión del culto Amón y Ra en el periodo tebano, ahí está Mentuhotep, el segundo unificador, la invasión de los Hicsos, el segundo intermedio, lo que hemos conversado el día de hoy, y el neotebano con sus gobernantes más importantes, que nunca han venido en admisión, pero ahí están, Amoxis, que expulsa a los Hicsos, Hatshepsut con su expansión comercial, Tutmosis, su expansión territorial, Amenofis y su imposición al monoteísmo, Tutankamón y su retorno al politeísmo, y Ramsés, que frena la expansión hitita en Kadesh. ¿Ya? Son datos nada más. Lo importante es la religión egipcia, es lo que más viene. ¿Ya? Ahora escúchame. Para hoy te mandé a estudiar Grecia, sobre todo a la gente incorporada, porque los antiguos ya conocen Grecia al revés del derecho, llevado conmigo ya, pero igual. Muchachos, pregunta. San Marcos ha preguntado cómo se llama las ciudades griegas. Disculpa la ofensa, las ciudades griegas tienen un nombre específico. Yo sé que tú sabes, por favor, lúcete. ¿Cómo se llaman las ciudades griegas? Se llaman polis, excelente, las famosas polis. Ahora escúchame con atención. Esas polis, cuando fundan colonias, en la Grecia clásica reciben otro nombre. Las polis son las ciudades-estado que nacen en la Grecia oscura. Pero en la Grecia clásica, esas polis evolucionan. Excelente, Claudia. Se llama metrópolis. Examen de admisión San Marcos, año 2001. Pregunta 110, clave A. Excelente. Oh, profe, usted me está vacilando, ¿no? ¿Cómo que pregunta año 2001? Revísala. Fue pregunta 2001. Claro que sí, claro que sí. Muchachos, ¿y cuáles son las dos metrópolis más famosas del mundo griego? ¿Cuáles son las dos metrópolis más famosas del mundo griego? Esparta y Atenas. Excelente, muy bien, muy bien. En las PPTs que he hecho para el día de hoy, he colocado cuadros comparativos sobre Esparta y Atenas. San Marcos ha preguntado por la sociedad espartana. Muchachos, ¿cómo se llama la clase dominante en Esparta? ¿Cómo se llama la clase alta en Esparta? ¿Cómo se llama la clase poderosa de Esparta? ¡Qué difícil! Hello, espartanos. Su forma de gobierno, Franz, es la aristocracia. La forma de gobierno es una aristocracia. El poder de los espartanos era el control de tierras, eran terratenientes, son los espartanos. En la uni preguntaron por su otro nombre, espartiatas. A los espartanos también se le puede llamar espartiatas. La pre San Marcos preguntó por su otro nombre, los homois. Los homois. ¿Por qué se llaman homois? Porque son los iguales. Ellos reciben, entre ellos, la misma cantidad de esclavos y la misma cantidad de tierras, por ser terratenientes. Excelente, muy bien. Ahora, gentita, escúcheme con atención. La otra polis, la polis ateniense, era una polis comercial. Por eso, cuando los persas se siguen expandiendo, Atenas se va a bronquear con los persas, pero los griegos creían que eran los medos. Hoy te expliqué que los medos fueron sometidos por los persas. Por eso Herodoto a la guerra, ¿cómo le llamó, muchachos? A la guerra de Atenas contra la expansión persa, creyendo que eran los medos, ¿cómo le llamó? Le llamó las guerras médicas. Excelente.
le llamó las guerras médicas. Entonces, hoy día no tocaba Persia, pero mira, ya entendiste por qué se llaman guerras médicas. Hoy día hemos explicado un poquito de Persia que no correspondía, pero nos sirvió para entender por qué las guerras se llaman guerras médicas. Entonces, muchachos, ¿cuál fue la causa política de las guerras médicas? La expansión del imperio persa. Aliyah, hoy día te he explicado que los persas someten a los medos. Lo expliqué con la leyenda de Ciro en la explicación del fin de Mesopotamia. Los griegos son invadidos por los persas, pero no conocían la información de que los persas se liberaron de los medos. Ellos creyeron que llegaran a los medos. Por eso la guerra le llamó Heródoto guerras médicas, pero la guerra es con los persas. Entonces, ¿por qué se producen las guerras médicas? Por la expansión del imperio persa. Por expansión del imperio persa. Esa guerra la gana Atenas. Atenas va a alcanzar su máximo apogeo, el famoso Silo de Pericles, pero eso ya es tema de la próxima semana porque Grecia está desdoblada en 2 sesiones. En el básico solo trabajamos una clase de Grecia, en esta clase trabajaremos 2 y Roma 3, así que hay tiempo y calma para trabajar. Así que con calma nada más. Muchachos, mire por acá, un ratito voy a suspender esto. Mire, por favor, yo quiero que usted aproveche este pequeño material que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Algunos alumnos ya cuentan con alguna información básica de esto, para otros es completamente nueva. He tratado de mejorar los materiales con nuevas PPTs y nueva información. Confirma, por favor, que se ve el material que estoy compartiendo de Grecia. Confirma, por favor. Confirma que se ve. Ya. Ahí está, muchachos. Ahí está la ubicación de los griegos. Me lo estudias, por favor, la ubicación de Grecia. Ahí están las etapas de la historia griega. Me estudias, por favor. Y acá un pequeño cuadro que resume todo lo que hemos explicado. San Marcos pregunta sobre todo Grecia clásica. Acá están las metrópolis, Esparta, Atenas, y acá están las guerras médicas de Grecia contra Persia. Hasta acá lo que te he explicado. Para la próxima clase me estudias Silo de Pericles, guerras del Peloponeso. Y si puedes, me lees expansión de Macedonia. ¿Ya? Próxima clase, en resumen, lo voy a poner en el chat ya. Próxima clase, la sugerencia, resumen de Siglo de Pericles, que es el tema más preguntado de Grecia, ¿ya? Y guerras del Peloponeso, que es cortito nada más, causa-consecuencia nada más. Y si puedes, leer expansión de Macedonia, ¿ya? Listo. Ahora, muchachos, escúchenme por acá. Mira, aquí está todo lo que debes saber de Esparta. Esta es información inédita. Ya nadie tiene esta información aquí en esta aula. Acá está todo lo que debes saber de Esparta. Ahí está su clase dominante, los espartanos, homoiois, los periecos extranjeros, los ilotas esclavos. Examen San Marcos. ¿Ya? Y acá le hemos agregado, como vino en la misión, aquí están las características de cada elemento. Ilotas esclavos, periecos comerciantes, espartanos los únicos ciudadanos, homois espartiatas. Igualito hecho con Atenas, después de su desarrollo político y su educación, que es militarista, con Atenas ha hecho exactamente lo mismo. Ahí está Atenas, también su sociedad, ¿ya? Y esto nos va a ayudar a comprender cómo nace la democracia en Grecia. Vamos a explicar esta evolución de los atenienses, ¿ya? Aquí está la democracia en Atenas, que ha sido constantemente pregunta, examen, admisión, y un pequeño resumen de las guerras médicas, que a diferencia del básico, ahí está su apogeo Atenas, Silo de Pericles, con rojo examen, admisión, ¿ya? Acá le hemos agregado las acciones militares, PPT nueva también ahí. Para esto vamos a ver la película 300, sugerencia, cuando puedas, tengas tiempo, vete 300 la película, ¿ya? Y alguna información adicional sobre las batallas. ¿Listo, muchachos? Gracias por su paciencia, gracias por su atención. Espero que la clase haya sido de su máximo entendimiento y provecho. Las preguntas están bastante simples. Aprovechen el material, por favor. Tienen bastante para estudiar toda la semana y den su prueba mensual el día de mañana, que está sencillísimo. Ahí Claudia ha compartido el link
para aquellos que quieran destrozar la prueba, la meta es sumar más de 15. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Saludos. Excelente, Camila. Muy bien. Felicidades, lo máximo. Gracias por su atención, muchachos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. No olviden dar su prueba, por favor. Destrócenla. Excelente, Cristian. Muy bien. 18, lo máximo. Sencillísima. Sencillísima la prueba. Muy bien. Chao, Rodrigo. Cuídense. Me despido de todo, gente. Cuídense. Saludos. Y ojalá todos puedan dar la prueba, pues. Excelente, José. Muy bien. Excelente, Mateo. Lo máximo. Ojalá todos puedan dar la prueba. Ya que todos den la prueba. Listo.